les decía que en el marco de todo eso van sucediendo un montón de situaciones. Cada uno va realizando una tarea específica. Y el hecho de que todas esas personas vendan cada una de ellas una determinada cantidad de productos y con eso la sumatoria de todos nos permitan llegar al objetivo estratégico de la organización, implica que, por supuesto, cada actor de la organización también va a contribuir a que ese vendedor, esa persona que está trabajando en el proceso de la venta o involucrado en el proceso de la venta, pueda llegar a efectivizar concretamente la misma. Entonces, es aquí donde muchas veces la planificación de alguna manera tiene que ayudar a que la evaluación de desempeño pueda ser posible en la organización. En este sentido, naturalmente que esta evaluación de desempeño no solamente va a tener en cuenta esos objetivos de la organización, sino también cómo están definidos los puestos de trabajo dentro de la organización. Entonces, de alguna manera nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos allí en ese segundo párrafo de la valoración de lo que cada uno aporta en la organización, ¿sí? Y consecuentemente de cada meta, de cada desarrollo, de cada resultado que se alcance en función del aporte que realice cada uno. Si los objetivos de puesto de trabajo no estuvieran bien determinados, si los objetivos estratégicos de la organización no estuvieran bien definidos, si consecuentemente los recursos con los que la organización cuenta no estuvieran bien asignados, naturalmente que no sería posible realizar una evaluación del desempeño para decir o determinar si cada uno que trabaja en la organización cumplió efectivamente lo que se esperaba de él, ¿sí? Y eso nos lleva naturalmente al tercer párrafo del que estamos hablando allí en la diapositiva, ¿sí? Nos habla de un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia, las competencias de una persona y sobre todo saber si ha aportado a la organización, porque de esto lo que se desprende como muy importante, como algo realmente relevante de lo que es la herramienta, es que cada vez nosotros tenemos que pretender sacar lo mejor posible de las personas. La evaluación del desempeño no sirve y no constituye de ninguna manera una herramienta para juzgar para bien o para mal a una persona en función a lo que ésta ha aportado a la organización. Ese juzgamiento tiene que servir para contribuir al mejoramiento de la persona, ¿sí?, que es evaluada y naturalmente del puesto de trabajo que ocupa esa persona en la organización. Por lo tanto, esta herramienta, lejos, muy lejos, está de ser una herramienta de castigo, ¿sí?, que muchas veces es vista como eso. Cuando la herramienta se torna obsoleta, cuando me refiero a la evaluación del desempeño, cuando la misma se torna improductiva, termina resultando eso, una herramienta de castigo y totalmente está alejado el concepto de eso, ¿sí? La evaluación de desempeño... Profe, Perdón, yo termino creo que esta reflexión y sí. te dejo hacer tu interpretación, tu pregunta, perdón. Todo lo contrario, la evaluación del desempeño tiene que contribuir a la mejora permanente del puesto de trabajo y de la persona que ocupa ese puesto de trabajo. Vuelvo a insistir entonces, lejos está de ser esto una herramienta de castigo y por el contrario, ¿sí?, muy por el contrario, es una herramienta de perfeccionamiento permanente, tanto del puesto de trabajo como también del recurso humano que se encuentra en ese puesto de trabajo. Sí, estimada, te escucho. Profe, yo creo Estamos. que por ahí podrían llegar a pensar que es como una herramienta de castigo porque se me hace que puede pasar, por ejemplo, en la empresa con la que yo realizaba el año pasado, pasaba que sí, que hacían
evaluaciones de desempeño, pero que después quedaban archivadas y no les daban las devoluciones correspondientes a los empleados. Es como que a vos te den una hoja a completar con todas las cosas que vos haces de tareas todos los días y aparte, donde te preguntan qué visión tenés para la empresa, cuáles son tus objetivos individuales, y vos explayás todo eso y después no te dan una devolución. O si estás inconforme con algo, no te dan una devolución ni tampoco se toma el trabajo del área de recursos humanos de sentarse a hablar con vos como empleado y decirte qué es lo que te está molestando, qué es lo que te está inquietando, trabajarías mejor en otro puesto, en donde te puedes desarrollar de una mejor manera. Entonces yo creo que por eso lo ven capaz como un tema de, o sea, como usted dijo, o sea, que no lo ven tan bien a la evaluación de desempeño, porque las empresas no dan las devoluciones correspondientes, digamos, ni toman asuntos una vez hecho, digamos. Como muy bien está hecha tu apreciación, no es seguramente tu caso el único, ¿sí? Porque además conozco varios más de cerca, por supuesto. Esta herramienta, como bien dice allí la última oración, o el último párrafo concretamente de nuestra diapositiva, la evaluación de desempeño tiene que centralizarse en no solamente los resultados, ¿sí?, que la persona o el puesto de trabajo pretende lograr. También tiene que tener en cuenta el desempeño de la persona, es decir, cómo logró lo que logró, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades realizó? ¿Qué tipo de recursos aplicó? Porque si yo logré una venta determinada de X cantidad de productos, pero en el medio llevé adelante una serie de, vamos a decirlo en estos términos, una serie de actividades poco éticas, ¿sí? Por ejemplo, mintiendo al cliente, engañándolo, ¿sí? Esto mucho se apreció y se aprecia en el ámbito, por ejemplo, o en lo que es el sector de la industria automotriz, de las ventas de planes de ahorro, ¿sí? En donde muchas personas, probablemente ustedes conozcan algunas, compraron un plan de ahorro y el vendedor les dijo una determinada situación que iba a ocurrir y después en la realidad sucedió o todo lo contrario o no se cumplió efectivamente todo lo que le dijo el vendedor, ¿sí? Entonces, también eso tiene que ver con el desempeño. Es decir, yo vendí 10 planes de ahorro, perfecto. Ahora, si de esos 10 planes de ahorro, 7, ¿sí?, clientes u 8 se han quejado acerca de determinados factores que tuvieron que ver con la venta, y bueno, yo pude haber cumplido el objetivo de vender una X cantidad de planes de ahorro que tenía asignado por mes. Pero la venta, efectivamente, como la dice, no estuvo respaldada por un muy buen desempeño, ¿sí? Lo que yo hice para vender los 10 no fueron totalmente actividades comerciales basadas o regidos por factores éticos o morales, ¿sí? Por supuesto también las competencias, lo que dice la compañera aquí, si lo que hice efectivamente lo hice en base a lo que realmente sé, porque si yo realizo algo en función a competencias que no tengo, y seguramente el desempeño que voy a tener va a ser bastante magro, por así decirlo, está bastante mediocre, o no alcanzando los objetivos que se esperaban que yo alcance, ¿sí? Y por supuesto también los factores críticos de éxito, es decir, qué es lo que necesariamente se tiene que dar para que suceda lo que estamos conversando. Sobre esto hay mucho, pero mucho para dialogar, para debatir. En la segunda diapositiva les dejo una serie de artículos que tienen que ver con lo que estamos conversando. Incluso la idea es que dialoguemos, vamos a, si nos da el tiempo un poquito, debatir sobre alguno de ellos en particular.
para ir viendo algunos ejemplos en la práctica de esto que ustedes están mencionando, ¿sí? Este primer artículo dice, recursos humanos, ¿cómo se transformará la gestión del desempeño? Aquí la persona consultada, ¿sí? Mercer anticipa que dice que los gerentes, como los conocemos, dejarán de existir y los reemplazará la inteligencia artificial. Además, se eliminará el pago anual por mérito. Este es un análisis que hace una consultora en particular. Vamos a ir viendo de la lectura si ustedes consideran que algo de esto está pasando hoy y sobre todo aquellos que tienen su actividad laboral o práctica laboral desarrollándola actualmente, ¿qué les está sucediendo en la actualidad a ustedes? ¿Son evaluados por el trabajo que realizan? ¿De qué manera son evaluados? ¿Alguno de ustedes está trabajando hoy, como lo estamos haciendo en este momento nosotros los docentes de manera virtual? ¿No se lo está evaluando? En este sentido, ustedes, como alumnos en este caso, como clientes de la institución, reciben pedidos de la organización, en este caso de la Universidad Popular, para que evalúen a los docentes, para que evalúen a la organización en general. ¿Reciben estos tipos de solicitudes, de pedidos ustedes? Sí, nos mandan para que de forma anónima eh, clasifiquemos a cada profesor, sería. Muy bien, Agustín, y me imagino que habrás hecho cosas maravillosas de mí, ¿no es cierto? Como siempre, como siempre. No te estoy viendo la cara porque si no, podría llegar a pensar algo distinto. Pero vamos a hacer de cuenta, Agustín, que hablaste muy bien de mí. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué lo hace la organización, en este caso Universidad Popular, con ustedes, si ustedes no son parte de la institución, o sí lo son? ¿Qué son ustedes para la institución? Clientes. Ustedes son clientes. ¿Y por qué creen que ustedes, siendo clientes, tendrían que evaluar a la institución? Y algunos de sus Para mejorar actores, el servicio. ajá, ¿qué más? Y para ver las nuevas necesidades también. Porque una de las preguntas es, ¿qué te gustaría que implemente la universidad? Y bueno, ahí vos podés poner si quieres algún curso nuevo o lo que sea, y si es muy requerido por los alumnos, lo pueden implementar, digamos. Y pregunto, ¿alguno de ustedes, o en su conjunto, ustedes, como alumnos de segundo año de la Tecnicatura Superior en Administración Privada, a partir de determinadas solicitudes o requerimientos que plantearon en la evaluación de desempeño de algunos docentes en particular o de los docentes en general, de la institución en general, de algún área en particular de la institución, ¿ha observado algún tipo de modificación o cambio en el sentido de lo que ustedes requerían? Sí, profe, por ejemplo, el de método lo echaron. No era esa la respuesta que esperaba, pero bueno. Bueno, veo que el pedido ha sido cumplido. Pero bueno, algo un poquito más, podríamos decirse, intangible o tangible, bueno. La verdad que yo nunca tuve una sugerencia o algo así para la facultad. Es más, me sorprendió lo, lo buena que es, o sea, superó mis expectativas porque yo tenía otra idea de la facultad y en realidad fue otra cosa total, así que nunca sugerí o puse algo de eso. Yo me Yo lo acuerdo, profe, que había sugerido que algunas materias sean un poco más prácticas, no tanta teoría, y después de eso cambió, tuvimos bastante práctica, digamos, más este año. Bueno, eso puntualmente ha sido un requisito a lo largo del año
Naturalmente que el hecho de tener esta interacción nos ha limitado en ese sentido, pero naturalmente que para poder dar actividades prácticas o trabajos prácticos, naturalmente que uno tiene que tener una cierta base conceptual para poder realizarlo, ¿no es cierto? No obstante, eso fue ya un requisito que se planteó el año pasado, así que fíjense cómo ustedes, a partir del aporte que realizaron a la organización, la misma ha tomado nota, porque seguramente esto que ustedes plantean como alumnos hoy de segundo año, también probablemente lo hayan hecho alumnos de otros años, o bien también lo hayan hecho alumnos de años siguientes, ¿sí? Agustín, ¿te puedo pedir que vayas leyendo el texto que allí se va presentando en este artículo y vamos a ir anexándolo rápidamente? ¿Desde la consultora? Sí, señor. Bueno, la consultora experta en recursos humanos, Mercer, dio a conocer recientemente un informe titulado Transformación del desempeño en el futuro del trabajo, que analiza el futuro de la práctica de gestión de desempeño a la luz de los cambios en el mundo del trabajo, a partir de la automatización y la inteligencia artificial. En ese marco, el reporte asegura que este proceso tan común en las grandes empresas todavía no genera los resultados deseados. En los 6 años transcurridos desde la última encuesta global de gestión del desempeño de Mercer, poco ha cambiado en la forma en que se diseña y ejecuta la gestión del desempeño. De acuerdo con los datos obtenidos, solo 2% de de las empresas considera que su enfoque de gestión del desempeño ofrece un valor excepcional. Más allá de la retroalimentación oportuna, los empleados prósperos tienen 4 veces más probabilidades de trabajar para una empresa que comprende sus habilidades e intereses únicos. Y 70% de las empresas dicen que es necesario mejorar el vínculo entre la gestión del desempeño y otras decisiones de talento, tales como desarrollo, promociones y planes de sucesión. Un segundito hasta ahí. Fíjense que en el párrafo anterior hace referencia estrictamente a lo que la compañera hoy señalaba respecto a lo que ella observaba de la empresa que estaba analizando, ¿sí? Evaluaciones de desempeño en las cuales los resultados que se obtenían de las mismas iban a un cajón o a un archivo y no eran utilizados estrictamente en ningún sentido. ¿Sí? Fíjense que allí, incluso luego de la última coma, la expresión es clara. Los empleados esperan una experiencia más personalizada, es decir, los empleados esperan que además de preguntarles cómo están haciendo su tarea y si están logrando o no los objetivos que tienen que lograr, les pregunten, ¿qué querés hacer como modificación? ¿Qué tipo de digamos, cambio querés introducir? ¿Te sentís realmente cómodo con la tarea que estás desempeñando? ¿Los recursos que están a tu disposición son suficientes para que vos cumplas los objetivos que tenés que cumplir? ¿Te sentís estresado? ¿Te sentís bien? ¿Hay factores que pueden o deben modificarse para que usted o vos cumplan con el objetivo que debes cumplir? Y por otro lado, fíjense cómo también la última parte de lo que leyó recién el compañero nos ayuda a entender que todo lo que estamos analizando, todo lo que vamos a analizar en esta unidad, tiene correlación con otros temas que ya estuvimos viendo. Es decir, esa retroalimentación de la que hablaba el párrafo anterior, no es solamente para que digamos, la experiencia sea más personalizada, sino también para que detectemos en función a eso qué tipo de necesidades van surgiendo en el grupo humano, como así también en los puestos de trabajo, para entender qué es necesario llevar adelante. Por lo tanto, fíjense que todo lo que estamos mencionando conlleva
toda una planificación previa que debe existir, de la cual ya hemos hablado en clases anteriores, todo un desarrollo que estrictamente debe estar presente, descriptivos de puesto de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y eso me va a llevar a mí a que una vez que yo conozca la situación actual, pueda a partir de ahí plantear distintas alternativas. Algunas de ellas tendrán que ver con, como dice aquí, desarrollo, promoción, planes de sucesión. ¿Podés terminar el punto, Agustín? Sí, en este entorno sería, ¿no? Sí, señor. En este entorno dinámico, ¿por qué usar un proceso que aleja a las personas de sus trabajos diarios durante horas si solo proporciona un valor mediocre? El estudio de Mercer destaca cuatro puntos al respecto. Bien, muchas gracias hasta ahí. Natalia, ¿podrás continuar? La claridad de los objetivos es lo más importante. Natalia, ¿estás? Sí, profe, ¿Sí? ¿qué me había dicho? Por favor, ¿podrás continuar leyendo a partir del punto que señalé allí? La claridad de los objetivos es lo más importante. Sí, sí. La claridad de los objetivos es lo más importante. Te puede interesar sueldos. Empresas negocian dar algunos puntos más de aumento este año y anticipan ¿Ok? de cuánto será la suba. Eso era La una suba en noticia, perdón. 2020. Sí. Mostrar a los empleados cómo se originan sus objetivos y cómo se alimentan de los objetivos de la empresa. Los ayudará a comprender cómo contribuyen al éxito de la compañía. El 83% de las compañías participantes requieren que sus empleados se riguen objetivos, sin embargo, solo el 56% de las empresas requiere que las unidades de negocio lo hagan. En este sentido, el estudio muestra que más de la mitad de los objetivos de los empleados son definidos a ciegas. Este aislamiento limita la comprensión de los colaboradores respecto a su contribución al negocio. Hasta ahí un segundito. Fíjense lo importante acerca de lo que la compañera está señalando. Más de la mitad de los objetivos de los empleados son definidos a ciegas. Es decir, yo como vendedor defino que este año quiero vender, ¿sí?, una X cantidad de productos, pero en esencia, ¿eso está en línea con lo que la organización quiere lograr como objetivo estratégico? ¿Yo estoy aportando ese objetivo estratégico? ¿Tiene la organización objetivos estratégicos de ventas? Entonces, fíjense que aquí encontramos una disociación entre lo que la organización quiere lograr y lo que cada trabajador en su puesto de trabajo está dispuesto a hacer. Si naturalmente cada trabajador no tiene definición clara de lo que el superior o bien el objetivo estratégico de la organización debe pretender, claramente que yo, como trabajador en un puesto operativo, estaré limitado en cuanto a qué efectivamente espera de mí la organización. Por lo tanto, cualquier valor que yo elija, cualquier objetivo que yo me plantee para mi puesto de trabajo, naturalmente no va a tener en cuenta lo que la organización como un todo tiene que llevar adelante. ¿Se alcanza a entender este vínculo que debe existir entre planificación estratégica y operativa, por ejemplo, entre objetivos estratégicos de la organización y objetivos operativos que el puesto de trabajo debe cumplir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Pero esto más que nada se ve en empresas muy grandes, ¿no? O se puede ver en cualquier tipo de empresa. En cualquier tipo de empresa. Y voy a un caso muy puntual. Vos trabajás, por ejemplo, en una empresa metalúrgica, en donde está el dueño, ¿sí?, con 5 empleados más. Si cada uno de los empleados
que está en el sector producción, por ejemplo, tiene que realizar una parte de su trabajo, supongamos que uno hace soldadura, supongamos que el otro hace el corte, supongamos que el otro hace el armado, y supongamos que el otro hace la terminación. Si el que hace la terminación cree que tiene que terminar 5 productos por día, si el que hace el corte cree que tiene que hacer 15 cortes por día, si el que hace la soldadura cree que tiene que hacer 3 soldaduras por día, en esencia, fíjense que cada uno de esos objetivos está disociado del de los restantes puestos de trabajo y naturalmente está desacoplado de lo que el superior, en este caso el dueño de la organización, espera de lo que cada uno tiene que hacer. Por lo tanto, el superior tiene que definir qué cantidades de productos deben, para cada periodo de tiempo, ¿sí? Naturalmente, elaborarse. Si yo digo que quiero hacer 5 ventanas, 10 puertas y, no sé, una X cantidad de cualquier otra cosa, cada uno de esos puestos de trabajo, soldadura, corte, armado y terminado, por ejemplo, va a tener que tener también su propio objetivo específico, ¿sí? Entonces, independientemente del volumen que tenga la organización, del tamaño que tenga la misma, los puestos de trabajo tendrán que tener sus objetivos, ¿sí? Y esos objetivos tendrán que estar en línea, naturalmente, con el objetivo estratégico de la organización. Cuando nosotros trabajamos los descriptivos de puestos de trabajo, nosotros decíamos qué cantidad, qué meta, qué objetivo, qué cantidad de unidades, por ejemplo, tenía que lograr un puesto de trabajo. ¿Definíamos cantidades o no? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se la podría repetir, profe? Cuando nosotros definíamos en un descriptivo de puesto de trabajo, ¿sí? Lo que se pretendía que el puesto de trabajo de alguna manera desarrolle. Cuando hablábamos de las funciones que tenía que realizar, por ejemplo, nosotros hablábamos de cantidades que debía lograr, es decir, cantidades de productos, cantidades de informes, cantidades de un producto terminado. No, nos hablaba de las cantidades, hablaba de las competencias que tenía que tener esa persona para ocupar determinado puesto. Hablábamos de competencias y hablábamos de que tenía que hacer determinadas tareas, ¿sí? Ahora, naturalmente que nunca va a tener un descriptivo de puesto de trabajo definidas cantidades de productos o de distintos tipos de elementos que tiene que alcanzar. ¿Por qué? Porque esas definiciones van a estar basadas en función de los objetivos estratégicos y naturalmente los operativos que correspondan al puesto de trabajo que la organización defina. Porque yo puedo definir este año, para el año 2020, por ejemplo, un objetivo estratégico específico, concreto, con una cantidad concreta, y el año que viene se puede ver modificada sin ningún problema, ¿sí? Podemos aumentar, podemos disminuir, podemos adicionar algún otro producto, etc. Pueden producirse varias modificaciones. Pero el puesto de trabajo siempre va a tener, o naturalmente para un periodo de tiempo, un determinado requisito que va a tener que cumplir, ¿sí? Nos estamos refiriendo a eso concretamente en todo esto que estamos diciendo. ¿Estamos? Los objetivos estratégicos de las organizaciones van a ir variando año tras año. Pero naturalmente que cada puesto de trabajo va a ir adaptándose a esas cantidades que van variando año a año, ¿sí? ¿Se alcanza a entender esto más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Cristal, ¿podrás leer este párrafo aquí? ¿Desde dónde? De donde está señalado, el coaching efectivo requiere gerentes empáticos y orientados a la acción. Ok. Sí, sí.
Bueno, el coaching efectivo requiere gerentes empáticos y orientados a la acción. Los esfuerzos de la compañía para enfatizar los procesos de fin de año, alentar la retroalimentación continua y aumentar la capacitación. Profe, deje de mover el cursor. ¿Perdón? Si no se me confunde. Bueno, alentar la retroalimentación continua y aumentar la capacitación de los gerentes no puede reemplazar la realidad. No se puede simular el cuidado. ¿Sigo? Sí, adelante. Sí. Desde El mayor valor, valor. sí, el mayor valor se obtiene cuando la retroalimentación de desempeño se conecta al empleado y se personaliza a las experiencias de aprendizaje que acelerarán su contribución y adquisición de nuevas habilidades. Muchísimas gracias, Ahí. hasta ahí. Okay. Chicos, en primer lugar tengo que disculparme con ustedes, como les había comentado, por tener que abandonarlos. ¿Se alcanzó más o menos a entender, de forma aunque sea global, el concepto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, pero... Bien. Vuelvo a reiterar lo que comenzamos conversando al principio. En primer lugar, les voy a desear buen descanso en estas 2 semanas de receso, que aún no comenzaron, pero al final de la semana van a comenzar para ustedes. Voy a corregir naturalmente en el transcurso ya de esta semana o el fin de semana los distintos trabajos que ustedes van a ir subiendo. Los van a presentar, como les decía, en la próxima clase, para la cual le vamos a destinar aproximadamente 1 hora, ¿sí? El lunes 3, en la primera hora, vamos a realizar la presentación de estos trabajos. Y, por supuesto, en el tiempo que nos reste de la clase, vamos a continuar desarrollando el tema de hoy. A medida que vayan teniendo dudas, por favor, sobre la lectura de las distintas bibliografías que van haciendo todos los temas que fueron correspondiendo a la unidad 1, 2 y 3, por favor no dejen de escribirme, bien sea un mensaje privado por el aula virtual, o bien, yo prefiero que lo hagan de esta manera, esta segunda manera, o bien en el foro de consultas generales, de modo de que las consultas que ustedes me van efectuando allí también las puedan ver los restantes compañeros y podamos ir interactuando, ¿sí? Profe, Sí. entonces lo que quiso decir hoy es que en el segundo cuatrimestre nos va a tomar de igual manera el primer, el segundo y el tercer parcial, y así van a ser. Sí, eso en principio, pero por eso dije hoy vamos a ir esperando las definiciones que tengamos del Ministerio de Educación y que naturalmente luego se transmitan aquí a la institución para ir viendo cómo las vamos a desarrollar, ¿está? A medida que esto se vaya de alguna manera habilitando a que lo podamos hacer, vamos a ir haciéndolo, ¿sí? Pero naturalmente el primer examen va a constituir sobre los temas que hayamos visto en la unidad 1 y en la unidad 2. ¿Está? Si lo hacemos de forma presencial, porque ya estamos de vuelta en clases presenciales, naturalmente que el mecanismo va a ser el mismo que de alguna manera fuimos viendo y desarrollando hasta aquí. Si lo tenemos que hacer de manera virtual, también buscaremos dentro de las recomendaciones que recibamos, la herramienta que mejor de alguna manera se pueda aplicar para lo que es un examen parcial, ¿sí? Pero insisto en la necesidad de que ustedes vayan, por favor, leyendo, ¿sí? Revisando la lectura, revisando la bibliografía, profundizando en la lectura de las unidades, de modo tal de que cuando llegue ese momento ustedes no tengan que empezar a estudiar todo de cero otra vez. Por ¿Esto eso para todas las materias? no sé cómo las restantes asignaturas se van a manejar al respecto. En lo que respecta solamente a mi asignatura, yo estoy promoviendo esto que les estoy señalando, ¿sí? Okay. De modo tal de que ustedes no se encuentren con que el 3 de octubre nos dicen, sí, ustedes ya pueden tomar examen. Bueno, yo les digo,
chicos, dentro de 2 semanas vamos a tomar examen de la unidad 1 y 2 y ustedes se encuentren como que, ay, no me acuerdo nada de la unidad 1 y 2. ¿Está? Es eso lo que no quiero que suceda. Y por eso la insistencia mía con respecto a la lectura de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Está? No quiero que tampoco esto quede como que simplemente vamos a ir haciendo trabajos prácticos y bueno, vamos a ir viendo cómo lo hacemos, y no es solamente eso lo que pretendemos. También, por supuesto, intento que ustedes vayan llevando la lectura de todo lo que vamos desarrollando de forma paralela, ¿sí? Por supuesto que no los limito a que solamente se aboquen a la lectura de las unidades 1 y 2. El que, por supuesto, también quiera avance sobre la unidad número 13, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Pero por ahí la unidad 1 y 2 es en la que vamos a recaer cuando el tema de los exámenes esté habilitado, ¿sí? ¿Se comprendió esto con claridad? Sí, Sí, profe, gracias. Sí, profe. Bien. En el resto de la semana también voy a estar subiendo las clases que tengo adeudadas al canal de YouTube, ¿sí? Para que ustedes vuelvan otra vez naturalmente a revisar las clases y ver por allí algún tipo de duda que quieran repasar, ¿sí? O algún tipo de tema que quieran volver a revisar. Les deseo a todos muy buena semana, les deseo a todos también un buen descanso, entre comillas, ¿sí? Porque van a seguir estudiando, y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, a partir del próximo 3 de agosto, ¿sí? gracias. Dale, profe. Chao, Chau, chao. chau. Hasta luego, chicos, buen resto del día para ustedes. Chao, profe.